¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco muchísimo que nos acompañe en una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida al diputado Suárez del Real. Gracias, no al Querido contrario. diputado, Beca, gracias, mi ¿qué querida tal? Beca. ¿Cómo está? Qué gusto. Estamos en la esquina de lo que era Chopo, Así es. antes, hoy Enrique González Martínez y Ribera de San Cosme, a las puertas de la bellísima y nostálgica Santa María La Ribera. Nuestro segundo recorrido por esta colonia comienza en este momento y precisamente en una calle que le rinde homenaje al gran poeta que fue la bisagra de la poesía moderna mexicana, el que le torció el cuello al cisne del modernismo para abrir las puertas de la poesía mexicana hacia otros caminos por los que pudieron transitar pues López Velarde y Javier pues Villaurrutia, Salvador los Novo, los contemporáneos, y de ahí en adelante lo que usted guste y mande. Este poeta jalisciense extraordinario que desde su tercer libro, él vivía en Jalisco, estuvo viviendo en Sinaloa, etcétera, y desde su tercer libro publicado en la provincia se convirtió en una celebridad nacional y a partir de ahí fue construyendo una obra extraordinaria. Seguro vivió en esta calle. En esta Seguramente calle. vivió aquí y que tengo entendido de que su hijo, Enrique González Martínez, él nació aquí en Santa María la Ribera y ahora vive en La Condesa. Es otro excelso poeta, es uno de nuestros grandes poetas vivos. Un Enrique poeta González Rojo. Rojo, exactamente. Comentábamos eso, diputado, en el programa pasado. Las calles de la colonia Santa María, fundada en 1859-1860 como colonia, decíamos es la primera colonia que crece fuera de lo que era el centro de la ciudad, reciben nombres vegetales, reciben nombres de árboles, como cedro, como naranjo, y nombres exacto, y de repente Amado Nervo muere en 1919, hoy vamos a pasar por el lugar donde vivió, y le cambian el nombre a lo que se llamaba calle Colonia para imponerle el nombre de Amado Nervo después de su muerte en 1919. Y a partir de ese momento se inicia una especie de tradición de colocar los nombres de algunos poetas en las calles, de manera que se le pone un nombre, el nombre de Sor Juana a una de las calles, se le pone Díaz Mirón a otra, se le pone Enrique González Martínez y, bueno, doctor Atl, que publicó un libro de poemas, más bien conocido como que pintor. fue un vecino que ya sus últimos años los vivió aquí, se convirtió en un personaje muy querido por la gente de la colonia, a quienes les contaba todas sus travesuras y sus andanzas de joven, que fueron extraordinarias. Sí, ¿no? O sea, es desde haber creado las camisas. Desde haber creado las camisas rojas, de haber convencido a los obreros de que apoyaran a Carranza, y luego esos tormentosos y pasionales amores con Nahui Olin en el pleno convento de la Merced. Claro. Yo le reconozco mucho a la pareja que hayan defendido el convento cuando se pretendió demoler. Y ellos dijeron, no, el nidito de amor jamás vamos a permitir que se toque. Pero nos vamos acercando, cruzando la calle de Orozco y Berra, una calle muy pequeñita de la colonia Santa María. Nos vamos acercando a pues, el que va a ser el primer destino que vamos a tener en esta calle y que es precisamente, mira qué hermoso se ve desde aquí la estructura del Museo del Chopo. Así es, y recordábamos con Beca mira nada más. Claro. O sea, esto personalmente a mí me trae entrañables recuerdos de cuando pasaba el tranvía Primavera, que es el que prácticamente nos podía transportar desde la Roma hasta la Alameda de Santa María y que se llamaba Primavera porque hacia Tacubaya, la calle de Primavera. Así es. Ahora, estamos en un lugar donde había dos vías. Sí. Vamos a pasar más adelante, está la casa de... Vamos a cruzar. Está la casa no, ya no está la casa, pero aquí adelante estuvo la casa de Ángel de Campo y él pues cuenta en uno de los muchísimos textos que dejó, más de 500 artículos perdidos en periódicos, etcétera, cuenta cómo un simple tranvía lo dejaba de su casa
a el Zócalo. Así Entonces, es. aquí probablemente estamos viendo las huellas de, Sí. de un tranvía que iba y del que regresaba. Y le toca... Era caro. A principios del siglo pasado, el costo del boleto de Zócalo hasta la Alameda de Santa María la Ribera ¿En tranvía? en tranvía era de 10 centavos. Era mucho cuando ¿Sería? Sí, sí, sí. Sin embargo, era muy socorrido. No, bueno, Es un muy buen medio de transporte. El mejor. Era Ciudades, extraordinario. maravilloso. Lo hemos comentado alguna vez. Nosotros pues somos de la generación del metro, de la generación de los ejes viales, de ese mundo que nos tocó vivir. Y a mí me sorprendía mucho cómo pues mis abuelos lamentaban la desaparición del tranvía, diciendo que era una manera amable no de traquetear o de ir entre apreturas, sino de rodar por la ciudad. Y me sorprendió mucho encontrar un texto que hablaba de esto mismo, pero cuando fue el cambio del tranvía de mulitas al tranvía eléctrico, porque el tranvía de mulitas, lo contaba un señor que se apellida Espinosa Porcel, tiene una crónica extraordinaria, es uno de los últimos personajes que le tocó el tranvía de mulitas, y cuando desapareció hizo una crónica llena de tristeza y decía, bueno, el conductor se paraba a mitad, no había paradas, se paraba donde le dijeras, podía salir una señora desde la ventana y decirle, señor, espéreme, y se paraba y bajaba la señora con sus canastas y se subía. Y decía, todos éramos amigos, conversábamos, todos los días nos encontrábamos a los mismos, etcétera. Era un México sin prisa. Y y él está lamentando que haya llegado el tranvía eléctrico porque ahora todo es rápido, Claro. porque Y cabe ya- más gente. Y hay porque estaciones. te vas deteniendo, etcétera. Y bueno, ahora nosotros pensamos en eso como en un modelo idílico de moverse. Yo no sabía que fuera, no me parecía que fuera un transporte caro. Yo recuerdo que los camiones, los autobuses costaban 60 centavos, los amarillos esos. Bueno, en nuestra antes época. Antes de los delfines. Exactamente. Bueno, pues Pero había de 40 centavos el Mariscal Sucre, que era además maravilloso porque prácticamente uno recorría la ciudad por 40 centavos. por 40 centavos. Pero ahí sí de mosquita y con toda la gente colgando y con la mano aquí para que no le fueran a sacar la cartera y todas esas cosas que pasaban en los camiones, que por cierto cuenta muy bien Alejandro Galindo en la primera escena de Esquina Baja, en la película de David Silva y Mantequilla. Pero bueno, llegamos platicando de estas cosas a el Museo Universitario del Chopo. Mi querida Beca, yo creo que tú tienes muchísimo que decirnos de esto. Sí, bueno, este es uno de los emblemas de la Santa María la Ribera y es una estructura que viene de Düsseldorf, Alemania. Se presenta esta estructura por el arquitecto Boring, que fue uno de los arquitectos principales del movimiento Jugendstil, que es, digamos, el Art Nouveau de Alemania. Y se creó para una de las ferias internacionales, exposiciones internacionales de arte textil. Y bueno, sigue el modelo de la construcción del siglo XIX, que probablemente es la que más revolucionó la arquitectura, que es el Palacio de Cristal de Paxton en Londres, con motivo de la primera exposición universal, que fue la de 1851. De hecho, por mucho tiempo al Museo del Chopo se le conoció también como el Palacio de Cristal, precisamente porque toma estas referencias. Él compra el diseño un empresario que decide traerlo aquí a la colonia Santa María, pensando que pues, la colonia Santa María era la colonia moderna, ¿no? Sí. Era la primera colonia, como decíamos, afuera de la Ciudad de México, la primera colonia creada con este modelo del siglo XIX. Y entonces aquí lo quiere montar para hacer un centro permanente para estas exposiciones industriales, comerciales, etcétera. Está muy de boga, muy en boga eso. Sí, sí, o sea, precisamente la calle de aquí enfrente, donde está ahora la delegación Cuauhtémoc y donde hay un monumento a Colón, porque claro, Colón tiene dos monumentos en esta ciudad. Sí. Esa que se inauguró, esa avenida en 1892, en el cuarto centenario, se llamaba la calle de las exposiciones y estaba vinculado de una forma u otra
con este espacio. De hecho, Es una idea de Vicente Riva Así Palacios es, que, que quiere, era- que quiere aprovechar que ha llegado el tren, que se ha estrenado la estación de Buenavista, bueno, la estación del ferrocarril mexicano, para, dice, pues por aquí va a entrar el mundo. Es que fíjate, es muy interesante esta idea de globalización en el siglo XIX, de cómo se van globalizando las cosas. Dice, va a llegar van a llegar los viajeros, es la puerta de entrada al mundo y es una ocasión extraordinaria para poner aquí un lugar donde haya una serie de exposición, pabellones y así es. centros de exposiciones donde se pueden presentar los nuevos inventos, las nuevas máquinas. El siglo XIX es la locura de los inventos, los rayos X, el cinematógrafo, el automóvil, el teléfono, el telégrafo. Entonces está siendo bombardeado. Y esta forma de construir, Claro. que era sí, esta forma de noveda- construir era completamente. novedosísima, o De sea, hecho, como- este es como el antecedente de los rascacielos. Es Exacto. gracias a este sistema constructivo que se puede dar ese boom, ¿no? Es el mismo sistema de la Torre Eiffel, del Palacio de Bellas Artes, del Monumento a la Revolución. Realmente cambió la forma de entender la arquitectura. O sea, se compraban estas estructuras para adecuarlas a las necesidades. Pues es la historia del pabellón morisco. O el Teatro Calderón en Exacto. Zacatecas. El Toreo de Cuatro Caminos. El Toreo de también. Cuatro Caminos. Hubo en Avenida Juárez un centro de exposiciones, le llamaban un palacio como de estilo árabe, no sé si han llegado a ver alguna vez las fotografías, en el espacio que luego ocupó el edificio previo a donde estuvo el Hotel del Prado, Sí. pegado a Valderas. Ahí había un lugar que le llamaban el Palacio y lo habían construido, duró en los años 20 y 30, duró como 11 años ahí. Y era básicamente eso, para albergar exposiciones industriales, textiles, científicas, artísticas, etc. Entonces hay unas crónicas delirantes en los periódicos porque dicen que entrabas y era como un bazar lleno de donde podías encontrar cosas Claro. orientales, cosas europeas, cosas venecianas, etcétera. Lamentablemente pues se perdió y duró muy poco tiempo para dejar esta estela de edificios atroces que hoy tenemos. ¿Cómo habrá sido la llegada de esto a una Santa María la Ribera Pues, de principios del siglo XX? Ver el Azoro, por aquí vivía Ángel de Campo, ahorita vamos a pasar en el número 21, ya no está, pero ¿cómo habrá vivido Ángel de Campo? Porque Ángel de Campo muere en 1908, le toca. Sí, le toca todo el proceso. Le toca ver todo este proceso. ¿Cómo habrán vivido estos personajes que venían del mundo de Maximiliano, que habían crecido en el mundo de Maximiliano? Ver la llegada de estos prodigios de la arquitectura. Bueno, ¿no? es que era la modernidad. O sea, de hecho, por eso también Walter Benjamin retoma mucho ese tema en su libro Los Pasajes, ¿no? Sí. Es esta arquitectura que, según Benjamin, te hace creer que estás en un mundo de ensueño, porque al tener estos techos de cristal, parece que no hay límite entre interior y exterior, ¿no? Y era la misma arquitectura de las estaciones de tren, de los museos, de las grandes construcciones. Realmente revolucionó completamente la ciudad. Pero aquí mismo estábamos en un proceso similar, porque se construía el Chopo y al mismo tiempo se estaba construyendo el Palacio Legislativo en lo que ahora es el Monumento a la Revolución. Entonces debe de haber sido sí impactante el hecho de El ver, Munal, Bellas Artes. de ver estas construcciones que eran como huecas primero, antes de... Sí, de hecho en un principio no gustaban. A Eiffel le criticaban mucho a la Torre Eiffel. La Torre Eiffel en un principio se hizo a las afueras de París porque la gente no lo quería. Ahora, pero imagínate el momento en que está levantando el Palacio Postal, el Palacio de Bellas Artes, lo que hoy es el Munal, estas cosas. Entonces estás viendo cómo la ciudad va creciendo y se va modificando hacia una cosa que ellos llaman el progreso, ¿no? Exactamente. Que es que uno de los creen- nombres de la modernidad. y que crean centralidades. Aquí vamos a encontrar ya otra centralidad, otro centro, ¿no? Mucho más amable, mucho más pensado para la gente que para el señorío de la época de la conquista. Bueno, vamos a cruzar la calle para continuar conversando.
buscamos el número 21 de la vieja calle del Chopo. Es una construcción que ya no existe. En esta casa vivió y murió en sus últimos años Ángel de Campo, un periodista y un escritor olvidado, mal leído, que no le hemos hecho justicia y que sin embargo era un cronista extraordinario. A Ángel de Campo le toca la llegada del cine, la llegada del teléfono, la llegada del elevador, la llegada de la bicicleta, la llegada del automóvil, la llegada de la casa de departamentos, de las privadas Así con es. departamentos, resulta ¿Cómo? que la tenía aquí enfrente. El último artículo que él escribe en su vida y lleva a la redacción del Imparcial habla sobre la aparición de las privadas en la Ciudad de México, hace una burla deliciosa de que hemos perdido el espacio y vamos a tener que vivir apiñados como en un vagón Pullman de ferrocarril a partir de él, qué anticipación de las casas de interés social, Claro. etcétera. Lo que hace es una obra de un retrato de la vida porfiriana para una persona de clase media que es extraordinaria. Porque mientras Manuel Gutiérrez Nájera es el cronista, digamos, del lujo, de los salones, de la elegancia, de los dandis, del hipódromo, de las mujeres, etcétera, Ángel de Campo siente una pasión incontenible por los desprotegidos, por los desposeídos, los describe, los ama, los comprende. Es un poco heredero de Guillermo Prieto en ese Sí, sentido, así de es. la crónica de la gente del pueblo, de la gente. Es muy popular Ángel del Campo, sobre todo con su seudónimo, Micros. Es deliciosamente buscado, Sí, ¿no? así es. Pero además es una visión muy social, tiene una vocación muy social en Claro. su crónica, ¿no? Él también hace mucha crítica, muy sarcástica, como dices, de la vida burguesa. Sí. Y de cierta forma la prensa a él le sirve como un medio para crear conciencia en las Pues imagínate, le toca ese momento en el que se deja de aprender latín en las escuelas para aprender inglés. Y entonces, como está abierto el porfiriato a la inversión, comienzan a llegar ingleses, alemanes. Entonces toda la ciudad se empieza a llenar de letreros que la gente no entiende, ¿no? Y entonces él se burla deliciosamente de eso y dice, de repente, una cosa de Xochimilco, con las trajineras que se llamaba de Chaparrita, le pone de Chaparrita. O el Lady etcétera. Baltimore también. Sí, O claro, todos estos Mm. espacios. Bueno, pues aquí estuvo la casa de este escritor extraordinario. Él enferma de tifo. Hay un relato muy dramático de Luis G. Urbina, que era su gran amigo, porque él es compañero de generación de Federico Gamboa, de Luis G. Urbina, de Luis González Obregón, etcétera, y cultiva una amistad hasta la muerte. Lo separa la muerte con Luis G. Urbina, y Luis G. Urbina lo viene a ver, dice que ya lo encuentra, no lo reconoce ya Gutiérrez, Ángel de Campo, está delirando a consecuencia del tifo, y dice Urbina que le da miedo acercarse por temor a que lo contagien. Entonces se va y no vuelve a la casa de su amigo y no lo acompaña en los últimos días, y de repente se entera que murió. Y cuando se entera que murió, siente una culpa dice, soy un cobarde, un mezquino, huí, no quise estar al lado del amigo en los últimos momentos, etcétera, y esa culpa lo va acompañando mucho tiempo. Reflejando, en efecto, ese sentido de fraternidad que existía entre los escritores, periodistas e intelectuales, cosa que el siglo XX ya no va a vivir de la misma forma y con la misma Y no se intensidad. diga el siglo XXI. No, exacto, porque claro. el siglo XX es de las capillas, el XXI de las islas. No, quién sabe, y Sí, de los sí. partidos políticos. Sí. Oiga, También. Sigamos platicando Sigamos al estilo platicando. del 19 mejor. Exactamente. Y bueno, muere, pasa una tragedia, porque la mujer, bueno, lo entierran en el Panteón de Dolores, en una tumba de segunda. La tumba está hoy, usted puede ir a buscarla, está cubierta de maleza, todavía está la lápida, pero está abandonada, nadie ha ido nunca. Estaría bien llevarle unas flores alguna vez a Micros. Y lo que hace la esposa es que se casa con otra persona, y ese señor tiene unos celos inmensos del muerto. Y entonces la obliga a que queme los archivos de Ángel de Campo para cerrar ya ese capítulo con su esposo. Y entonces la mujer quema
todo lo que Ángel de Campo había logrado escribir. Se pierde una novela que se llama La sombra de Medrano, claro. Solamente se conoce el primer capítulo, desaparece su correspondencia, desaparecen sus diarios, desaparecen pues cosas inéditas de un escritor febril que había vivido precisamente de la escritura, y solamente se conserva lo que llegó a publicar, que afortunadamente vivía de escribir, y entonces dejó su obra sembrada en revistas, en periódicos como El Imparcial, El Nacional, en revistas como la Revista Azul, en muchísimas publicaciones de su tiempo, y hasta los años 50, bueno, por ahí del 39 Mauricio Magdaleno comienza a rescatar algunos cuentos, algunos relatos. En los 50 se empieza a hacer algo más sistemático, y luego pues ya hablamos con Miguel Ángel Castro, mi querida Beca, que es una persona que dedica muchísimos años de su vida para lograr restaurar casi la totalidad de lo que Ángel de Campo dejó perdido en las hemerotecas. Era la calle de Ángel de Campo. Seguramente estas dos casas las alcanzó a ver. Claro. Esta casa que tenemos aquí en la esquina formó parte de su entorno, la construcción del Chopo y lo que decíamos, el paso del tranvía que llevaba hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Pero pues ya no queda nada. Ya no queda nada de esta Santa María la Ribera de Ángel de Campo. Vamos a dar vuelta a la izquierda, nos vamos a meter a la calle de Amado Nervo. Estamos aquí a media cuadra de algo que, si esto es triste, lo que vamos a ver ahora es verdaderamente atroz. Acompáñenos. Es la calle de Amado Nervo, la antigua calle Colonia. También la vemos acompañada por un tranvía que circulaba hacia lo que hoy es Insurgentes, y se internaba en calles de la colonia Guerrero. Vamos caminando por unas construcciones que seguramente Amado Nervo sí conoció, sí vio, sí tocó, porque su antigüedad es evidente. Estamos muy cerca del número, estamos en el 31, estamos buscando el número 48. Amado Nervo 48 es el lugar en donde Amado Nervo vivió y salió de ahí para irse a la misión diplomática que lo envía a Montevideo. Hay una estancia en Madrid, pasa por París, etcétera, y ahí le ocurre algo extraordinario. Y es que una noche conoce a una mujer y la mujer le dice: yo no soy mujer de un día. Y él le dice: entonces, ¿de cuántos? Y ella le dice: de toda la vida. Y Amado Nervo pues está de acuerdo porque le parece una mujer bellísima, es bellísima en realidad, se llama Ana Cecilia Dailés. Y durante 11 o 12 años inician una relación muy extraña porque Nervo era un personaje muy loco. Mira, nos toca exactamente el concierto del gas, de los últimos pregones que existen en la ciudad. Es muy bonito que quede registrados estos Buenas tardes. Estos sonidos de la ciudad. Siempre nos hacen recordar a Madame Calderón de la Barca con los pregones que escuchaba ahí en Buenavista en su casa. Ya nos pasó La Llorona de la Chatarra. Exactamente. Ya escuchamos el agua, ahora nos tocó el tenemos gas. un afilador para ser felices. Sí, pero con el organismo. Y entonces lo que le pasa es que la esconde. No es una relación oficial. Ella lo alcanza en los viajes, andan durante 10 años para todas partes, pero siempre la mantiene escondida, no se sabe por qué. Y de repente ella contrae precisamente el tifo y se muere. Hay un cementerio de Madrid, está en una tumba que dice: la encontré un día en el camino de la vida y tal fecha, y la perdí tal vez para siempre en tal otra. Y ese es el epitafio que le pone Nervo. Pues resulta que esta mujer tenía una hija que se llamaba Margarita. Ana Cecilia tenía una hija que se llamaba Margarita y queda desamparada. Y entonces Nervo pues dice, como un reconocimiento a este amor con el que me porté tan mal, me voy a hacer cargo de la niña. Nervo había decidido no volver a escribir poemas cuando muere Ana Cecilia, y cuando muere Ana Cecilia dice que lloró durante un mes, durante unos días que eran como relámpagos, y
vuelve a escribir también de manera vertiginosa un libro que se llama La Amada Inmóvil, que se convierte en el libro más famoso de la poesía mexicana de ese tiempo. Lo consagra como el escritor del alma. ¿Bien? De allí, o sea, otro de los libros que va a resultar fundamental en el imaginario de varias generaciones es Cantos al Hogar. El estanque de los lotos. Así. Y bueno, mucha gente memoriza muchísimos poemas de Amado Nervo. Cerca de mi ocaso, Yo te bendigo, vida, etcétera. O El día que me quieras tendrá más luz que junio. La noche que me quieras será de plenilunio, etcétera. Todo el mundo sabe de memoria los poemas de Nervo. Y él se trae a la niña a vivir aquí, la acompaña, la ve crecer también, y cuando la niña cumple 16 años, Nervo tiene más de 40, se da cuenta que está enamorado de ella. Se enamoró de la hija de la Amada Inmóvil. Y entonces él lo confiesa, lo va confesando en unas cartas y en unos poemas, porque pues, definitivamente cuando ella cumple 16 años o algo así, él le declara su amor y ella le dice, bueno, pues sí, pero ¿cómo decir te quiero sin decir papá? Claro. Que es brutal, es lapidario para Nervo. Entonces lo que Nervo hace es pues, hundirse en una depresión de poeta de principios del siglo XX y dejar a Margarita encargada con unas hermanas solteronas que se habían quedado aquí en su casa, en el número 48 de lo que hoy es Amado Nervo. Y entonces por aquí debió entrar Margarita y debió crecer. Margarita se casa con un sobrino de Nervo tiempo después, y cuando Nervo muere, ella se convierte un poco en la albacea literaria y es la que arregla con los editores y la que va viendo el legado de Nervo. Es decir, es la encargada de mantener un poco su memoria. Bueno, vamos a cruzar para ver lo que esta ciudad le hace a su historia, a las cosas que habitan su historia. Esta es lo que queda de la casa por la que cruzó Nervo, la casa en la que habitó Margarita, la casa en la que se escribieron muchos de los versos que toda la ciudad dijo de memoria. Estas paredes, estos balcones tapiados, estas paredes a punto de derrumbarse, en donde antes hubo una puerta, pues ya no queda absolutamente nada. Y sin embargo, por aquí está la señal, aquí está. Ah, sí. Aquí está la señal, el número 48, no sé si la podemos compartir. Así es que esto debe de haber sido la puerta de entrada. Ese es el número 46. Sí, no, era esta. Y esta es 48. Esta es la puerta de entrada de Nervo. Si nos paramos así, podemos ver por ejemplo, esa algo casa, de lo que vio Amado Nervo cuando iba al Salón Bach a reunirse con Tablada, con Urbina, con Dávalos, con Ciro B. Ceballos, en esas tardes donde todos los días un grupo de poetas se reunían a conversar y a improvisar, a vivir la bohemia típica del porfiriato. Pero sobre todo, detrás de estos muros debió escribir Nervo todos los versos de su vida inicial, antes de irse como embajador, como diplomático hacia Sudamérica. ¿Cómo no es impresionante? No llores, Beca. No sé, exacto. No, se me mete algo loco. Pero, no, en verdad, es sobrecogedor, ¿no? Sí. O sea, la casa de uno de los poetas más relevantes del siglo XIX, principios del XX, convertida en un estacionamiento sin ninguna placa que por lo menos indique aquí vivió y aquí fue. Ya no hay mucho que salvar, pero se alcanza a adivinar un poco el aspecto de la casa. Miren, aquí arriba podemos prolongar lo que claro, probablemente era una construcción así. Más o menos similar. Que corría hacia acá porque el pretil es el mismo. Exactamente. Y pues no queda absolutamente nada de eso. Ahora, para darnos una idea de lo que se escribió aquí, pues solamente basta volver a hablar, diputado, de los funerales, mi querida Beca, claro, de Nervo. Sí, fue todo un acontecimiento. Hoy que conmemoramos 99 años de la noticia que conmovió a esta ciudad y a este país. Mayo de 1919. Así es, un día como hoy. Debe de haber llegado la información de su fallecimiento como diplomático a través de un telegrama.
Este telegrama debe de haberse publicado al día siguiente Sí. con la fotografía del poeta y la gente empezó a arremolinarse en los alrededores de la casa para poder saber qué es lo que iba a ocurrir. Y es lo que le ocurrió a Nervo algo tan que me recuerda a aquella trágica historia de Juana la Loca con el cadáver de Felipe el Hermoso, el trasiego de ese cadáver a lo largo de la península ibérica. En este caso se trató de un poeta tan reconocido en América Latina que en todas las capitales de América del Sur querían honrar su memoria. Y tardó 6 meses en llegar al puerto de Veracruz. Así es. Y en el puerto de Veracruz, si no mal recuerdo, quedó 3 días. Sí. Y luego después lo trajeron en el ferrocarril y aquí en la estación de Buenavista el féretro es recibido por sus amigos que lo acompañan a el túmulo que se preparó ex profeso para él. Así es, él muere en Montevideo, lo acompaña Zorrilla de San Martín, es el que lo está asistiendo. Ya para entonces ya se enamoró de otra muchacha que se llama Carmen, a la que le deja una carta inconclusa. Y es célebre la última frase de Nervo, cuando dice, abran las cortinas, no puedo morirme sin ver la luz. Luego guarda silencio y dice, la muerte me entra por los pies. Comenzó a sentir un frío, etcétera. Fueron las últimas palabras que dice. Todo el mundo se conmociona porque efectivamente era el poeta popular. Era un poeta que solamente antes había alcanzado esto Acuña con el Nocturno a Rosario. Los funerales de Acuña habían sido completamente apoteósicos y de alguna manera Juan de Dios Peza había compartido un poco esa popularidad, pero no se había vuelto a dar ese fenómeno que fue el fenómeno hispanoamericano, sobre todo latinoamericano, que fue Amado Nervo. Todo mundo conocía sus poemas, era un poeta adorado. Él decía que lo ayudaba mucho llamarse Amado, sí, para que lo quisieran tanto. Claro, porque mucha gente cree que es seudónimo, ¿no? Sí, no, sí. no. Y bien, un poco, y permitiéndome, salvando la enorme diferencia, pero en un cierto sentido, ubicando ese sentimiento popular en nuestra época, es algo similar a la muerte del cantautor Juan Gabriel. Sí. O sea, Sí, la o gente, Pedro Infante la también, gente, ¿no? Yo creo que no se había vuelto a ver hasta que murió Sabines. Cuando murió Así Sabines es, cuando fue muere una Sabines manifestación de un también. poeta popular nuevamente. Y luego lo siguiente, tiene usted toda la razón, fue Bellas Artes con Juan Gabriel, que, o sea, fundamentalmente se le reconoció el ser un autor muy popular. Él escribía las canciones, o sea, no, a diferencia de Pedro, que Pedro cantaba las composiciones de otros. Pedro tiene grandes funerales derivados de su imagen filmográfica. En el caso de Juan Gabriel es la composición, la profundidad que tiene, que representa el sentir de una época, de cómo decir el te quiero, el me abandonas, etcétera, y Amado Nervo también. Es el coletazo de la música popular, ¿sí? Que es una derivación precisamente de la poesía popular, nada más que pues ahí se cruza la XCW y otros factores. Pero bueno, en lo que decíamos todo esto, llegamos a la calle de Santa María la Ribera, la calle central, la calle primera, la primera calle que se traza en esta colonia, y una calle llena de cosas misteriosas y atractivas y que llaman la atención, como esto. Sí, sí. Vemos en la parte de adelante una panadería, Sí. y en la parte de atrás cómo se levanta Un palacete. un antiguo caserón, sí, sí, de los propios de esta. Y bueno, un oso de colonia. peluche también. Un oso de ahí, peluche. No, bueno. de decoración. Vas a hacer una pausa antes de seguir caminando.
Bueno, pues llegamos a la calle de Mariano Azuela, esquina con Margarita, una calle brevísima. Estamos ya a las puertas de lo que fue la antigua estación de Buenavista. Sí. Aquí también el ruidero de los trenes, la llegada de los silbatos de las locomotoras debieron inquietar muchísimo esta parte del barrio de Santa María la Ribera. Pero, sin embargo, a pesar de ese posible inconveniente, en este lugar fincó su residencia el escritor más importante de la novela de la Revolución, o el autor de la novela de la Revolución El iniciador, ¿no? más importante, que es Mariano Azuela, como dice la calle, autor de Los de Abajo. Me llama la atención esto, perdón, vamos a atravesar con cuidado, por favor. Sí. Que es ya muy frecuente encontrar este tipo de cosas en Santa María la Ribera, una colonia que inevitablemente se va a un México que formó parte de esta colonia, el que le dio el sello, y se va viendo renovado pues, por construcciones modernas de pequeños departamentos, etc. Aquí se alcanzan a ver las vigas, se alcanzan a ver el color de la pared. El artesonado Sí. en la entrada. Mira qué El belleza trabajo de eso. yeso. El trabajo No sé de si yeso. pudiéramos tomarlo. Es muy, muy bello. Allá está, los artesones que están ahí en lo que era la entrada de la vieja casa. Que Vemos ya los debe de techos haber tenido un candil impresionante. para nuestro catálogo de sonidos. Exactamente. Sí, la Otra de basura. las cosas. que lo olvidamos, pero es el virrey Revillagigedo el que El que impone el pone. reglamento de que se anuncien con la campana. Entonces estamos oyendo un sonido de la Ciudad de México que existe desde 1788-89. Esta es Esto es increíble. muy impresionante. Ya se cayó el techo y en De donde las antes dos hubo pisos. vida, donde alguien rió, donde alguien lloró, donde alguien se enamoró, donde alguien aprendió a caminar, donde alguien aprendió a leer, las primeras cosas, pues ahora crecen los hierbajos y se extiende la humedad. Pues como vidas que se van antes de que se vayan las construcciones y luego las construcciones las alcanzan. No así la construcción que vamos a ver en este momento, que es el 242 Así es, 242. de Mariano Azuela, de la calle Mariano Azuela, donde vivió precisamente el autor de la novela Los de Abajo. De Abajo. Esta novela que se publica en Estados Unidos inicialmente, muy pronto se publica en 1915 o 16, o sea, la revolución tiene 5 años de haber estallado, Sí. está en su peor momento porque después del asesinato de Madero se desata un furor, una balacera por todo el país contra los huertistas y luego a la caída de Huerta se desata pues la sacapela entre todos contra todos y Sí, en las ese convenciones y los presidentes, dobles presidentes y demás. entrada y Sí, salida de exacto. tropas en la Ciudad de Así México, cada es. quien poniendo sus billetes, Sí. el año del hambre en la Ciudad de México, Terrible. etcétera. Y en ese tiempo se publica pues la novela que muy bien nos dice Beca, inaugura la novela de la Revolución en México, que es Los de Abajo, que es una novela porque Azuela es médico. Sí. Sí, cirujano. Y entonces en algún momento le toca estar en el campamento de Villa. Así Y es. lo que vive en el campamento de Villa como médico le inspira esta novela que para muchos es iniciadora de la revolución, pero otras dicen que es una novela profundamente reaccionaria porque pinta la irracionalidad de la búsqueda de los revolucionarios. No saben por Sí. qué están. Bueno, pero también es autobiográfica, ¿no? También cuenta el personaje principal. Macías, Demetrio Macías. Macías y Cervantes. No, ¿no? Son ajá, los pero está narrada en principales. tercera persona. Sí. Sí. Y el personaje principal es un médico que está en el campo de batalla y que después se tiene que ir a Estados Unidos. Y esa es precisamente la historia de Mariano de Azuela. Azuela. De cierta forma, él lo escribe en el exilio en Estados Unidos. Y puede ser que él también esté encontrando respuesta a por qué. No, pues está tienen en esa encima situación, eso, ¿no? pero lo que él ve, lo que el hombre ilustrado, digamos, por decirlo de alguna manera, ve en el campo de batalla, es no saben por qué están aquí, no saben lo que quieren, están apoyando a un caudillo que si les preguntas por qué no te lo saben explicar, y habla de una profunda irracionalidad. Y eso para muchos fue considerado no una novela en pro de la revolución, sino en contra, porque pinta hace una pintura siniestra de un momento de barbarie en México, de sangre derramada por todas partes, ¿no? Pero bueno, o sea, la literatura de esa época nos va a reflejar esa situación con otros autores derivado del valor que tuvo el doctor Azuela de contar su propia experiencia, de novelar parte de esa experiencia
y en efecto de escudriñar como buen médico en el espíritu humano, en el que lo motivaba, qué motivaba a ser herido, a estar en un campo de batalla, a estar en un campamento en condiciones insalubres, las mujeres, por qué seguían a esta gente. Y creo que eso es muy importante rescatar de parte de Sí, porque esa novela pinta un momento, en particular. pinta un momento específico, pero además la revolución está encima, está muy fresco lo que está pasando, entonces pues es como La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, que Sí. un año después del asesinato de Obregón y de todo lo que está pasando, ya tiene la novela. Y bueno, el caso de la novela de Azuela es que la primera edición pasa sin pena ni gloria, se publica en El Paso, un periódico del Paso, pasa sin pena ni gloria y es hasta 1920, 25, que se publica ya una versión corregida, etcétera, y es cuando empieza el fenómeno Azuela. Sí, bueno, se empieza a publicar en 25 por entregas en el Universal Ilustrado. Ajá, sí, así es. Y bueno, La portada es un dibujo. Exactamente. De ahí ya empieza a cobrar muchísima popularidad y ya se edita en un libro propiamente aquí. Ok, ¿hacia qué? 1920. La fecha exacta no 1920 y tantos. Y ahí comienza la construcción de Azuela, que vive precisamente en este domicilio. Y aquí vivió su hijo Arturo, Su hijo. que también heredó de parte de él ese amor por la literatura, y él es considerado para muchos de sus vecinos como un gran cronista de la Santa María la Ribera por dos libros. Uno con un nombre muy esperado, Kiosco de Santa María, pero el otro, Los ríos de la memoria, que es extraordinario, que me tocó tener el honor de presentarlo junto al autor aquí en el Kiosco Morisco precisamente, y recordaba yo uno de los pasajes que me parece que lo pintaba Arturo, o lo pinta de cuerpo entero, la confesión de que él hizo su primera comunión no por creencia o devoción, sino fundamentalmente... Órale, sí nos cayeron todos los vecinos sí, aquí. Hola. Sino fundamentalmente lo hizo por su delirio por los pasteles. Él quería un pastel de primera comunión, entonces la mamá le dice, pues para tener ese pastel tienes que hacer la primera comunión, e hizo la primera comunión en los Josefinos para tener el pastel. Solo para tener el pastel. Solo para tener el pastel. Usted presentó ese libro Así en el kiosco de Santa María. En el kiosco de Santa María. Con Arturo. Así es, que era un personaje sumamente cariñoso, era un poco hosco en los primeros contactos, pero conforme iba pasando el tiempo, esa osquedad se iba transformando en un cariño, en una camaradería, en un respeto y sobre todo un sentido del humor extraordinario. Oiga, estamos aquí, nos vamos a dar la vuelta a la derecha, Beca, ¿hacia dónde nos vas a guiar? Porque nos queda tiempo de visitar un domicilio más de un personaje muy querido para ti, Así que es Carlos Noriega Joco. Sí, así es. Una persona que revolucionó de alguna manera, o que introdujo el magazine cultural en el periodismo mexicano en un momento muy, muy extraordinario. Vamos a platicar de eso aquí a la vuelta. Bueno, pues entonces estamos aquí en lo que fue la casa de Carlos Noriega Hope. ¿Esto? Lamentablemente aquí, donde está esta farmacia. El número 100 de Eligio Ancona. Exactamente, Eligio Ancona, que como decía Héctor, fue un personaje fundamental para la prensa cultural en México, para el desarrollo de los magazines. Un personaje muy poco estudiado, pero que tuvo un impacto increíble en la literatura mexicana también, en el arte mexicano. Precisamente es Noriega Hope quien publica Mariano Azuela en el Universal Ilustrado, porque él desde 1920 fue el editor de este suplemento semanal de El Universal. Para que se den una idea, Carlos Noriega Hope es el que trae a poetas como Salvador Novo y Javier Villorrutia a sus páginas. Bueno, la primera reseña que publica en su vida
Novo aparece en el Universal Ilustrado, y Exactamente. también Gorostiza, una Gorostiza, reseña de así libros, es, Villaurrutia. así es, Villaurrutia, todos los estridentistas. Él se trae a Arqueles Vela como Arqueles Vela. secretario de redacción del Universal Ilustrado, y entonces el Universal Ilustrado se convierte en una especie de trinchera del movimiento estridentista. Escribe ahí también Manuel Maplesarce, ilustra a Fernando Bolaños Cacho, quien también era parte del movimiento. Y bueno, Noriega Hope empieza en un inicio como corresponsal de cine. Él era el corresponsal De del Hollywood. Universal, exactamente, en En la época del Hollywood. cine mudo. Tenía una columna de un hombre precioso, que era El Mundo de las Sombras. Qué maravilla. Después se llamó El Teatro del Silencio, porque bueno, lo que le tocó cubrir era El el cine cine, mudo. mudo. Y Noriega Hope pues muere joven, muere en el año 34. De un infarto. de un y dice que en la infarto. redacción, ¿no? No estoy muy segura si muere en la redacción, pero bueno, él, hay que pensar que él llega a dirigir el Universal Ilustrado muy joven, con tan solo 24 años de edad. Él mismo escribe en una columna cuando entra a la redacción que le sorprende que a su joven edad esté editando una revista tan importante, una revista que había fundado Carlos González Peña, entonces pues Sí. no era cosa menor. Así es. Lo hizo mejor. Lo que hizo mucho mejor. Mucho mejor que Carlos González Sí, Peña. porque con Carlos González Peña era una revista porfiriana todavía, Sí, y sí, Noriega sí, sí. Hope la hace una revista de vanguardia. La trae. Exacto. Ahí está el jazz, ahí se discute Exactamente. el estridentismo, se discuten los nuevos inventos. Hay un suplemento dedicado a algo rarísimo que se llama el radio, y es un aparato que acaba de llegar de Nueva York. Bueno, la primera emisión de radio es gracias a A ellos, Universal la Ilustrado. hacen ellos. La hacen ellos, así es. Descubre a la primera cronista del siglo XX mexicano, que es Cube Bonifant, una chica que yo me hubiera encantado conocerla. Sí, Era una me lo cronista que recuerdo. andaba sola en la ciudad, Así es. que iba al cine sola, que iba Fumaba. al fútbol, fumaba, manejaba, Era una flapper. se iba a comprar sus Era una helados. flapper. La acusaba el Chango García Cabral de que se besaba en la calle con novios, etcétera. Le hicieron una campaña tremenda. Ella andaba con el pelo corto, era de estas pelonas. Sí. Exactamente. Era de una vitalidad extraordinaria, y luego desaparece como Cube Bonifant, se inventa un seudónimo que es Luz Alba, y le debemos a Luz Alba todas las reseñas de la época de oro del cine mexicano, las reseñó de alguna Y manera. además en un humor como un poco ácido, irónico. Ella odiaba a Dolores del Río, odiaba a María Félix, las criticaba todo el tiempo. Ciertamente. Era como muy perspicaz en su crítica, muy buena. Y Noriega Hope se le ocurre hacer una cosa que es hacer una película. Están en boga, el suplemento se trata de la película, el Universal Ilustrado, se trata del cine, Del perdón, cine, sí. y se les ocurre hacer una película en la que los actores sean los reporteros, los redactores del periódico y del suplemento. La estrella es precisamente Cube Bonifant, se llama Los Chicos de la Prensa, se estrena en el Palacio Chino en 1924 o algo así, y se trata de que secuestran a una reportera por alguna trama ahí complicada, y se van todos los reporteros a San Ángel a rescatarla. San Y Ángel. de eso se trata, pero la película está perdida, nada más podemos Sí, saber el así argumento es. porque no se sabe, se ha de haber quemado en la Sí. Cineteca. Bueno, y hablando de películas y cine y Noriega Hope, él también tiene un episodio en el cine mexicano, más allá de haber hecho crítica, porque él es el que adapta la novela Santa de Federico Gamboa al guión que llevaría a la primera película sonora del cine mexicano. En donde sale Cube Bonifant en el burdel, en una Exactamente. perdida entre los extras. Sí, y Es Federico Gamboa, otro Otro vecino, de vecino la de Santa aquí. María la Ribera, Así es. además. Claro. Así. Bueno, pues mira, Y otro vecino diplomático Exactamente. que además escribió algo sórdido, Sí. que fue muy criticado en su momento, pero que es una novela extraordinaria. Santa. Santa. Sí, sí. Esta novela es. que trata del sexo como enfermedad, ¿no? Y la ciudad como una Babel Así de es. corrupción. Sí, también una crítica a la sociedad de esa época, ¿no? Que era muy moralina por un lado, pero por otro está yendo a los burdeles. Exacto. Y, Una casa antigua aquí en Eligio Ancona. Eligio Ancona, otro personaje que muere precisamente en esta colonia, tal vez en esta calle por ahí de 1893, un escritor, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sobre todo un autor de novelas que estuvieron muy en boga a finales del siglo XIX, cosas de piratas y de aventuras y cosas así. Que Muy en ese Julio tiempo Verne. eran muy Sí, Soy solo cuerpo y palabras, eso es de acción poética, Sí. ¿no? exactamente. es acción sí, poética. debe ser. Que valga la pena vivir, pues qué bonito. Pues con esa frase creo que estamos llegando
al final de Así este es. recorrido. Y en una recaudería tradicional, como seguramente rodeados vieron en su momento, sin plástico, pero sí con la misma mercancía. Oiga, pues no sabe qué gusto, diputado, le agradezco mucho. No, al contrario. Que nos haya acompañado en este recorrido, mi querida Beca. Héctor. Nos queda un recorrido por Santa María, ¿nos acompaña? Claro que sí, Bueno, pues con mucho lo gusto. esperamos pues. Espero que haya disfrutado usted también esta caminata por este bellísimo barrio cargado de historia. Lo espero la próxima semana aquí en El Foco. Vamos a seguir caminando, pues vamos a visitar Mascarones, vamos a visitar por ahí cosas que vale muchísimo, el Teatro Bernardo García, cosas que vale muchísimo la pena rescatar, recordar antes de que se vaya para siempre. Aquí estamos viendo ya el contraste brutal, mira, del lado derecho de Beca, Sí, ¿no? diputado, de lo que está Es ocurriendo precisamente. Nuestra en visión la- sobre la arquitectura, ¿no? Claro. No hay ningún Contra. interés por hacer algo que dialogue con Efectivamente. los edificios históricos. Efectivamente, eso es algo que sí tenemos que tratar de buscar, las normas y las reglas a efecto de que dialoguen los edificios a pesar de la visión que se tenga de funcionalismo Sí, al siglo claro, XXI, ¿no? claro. Pero sí pueden dialogar perfectamente. Pues sí, Pues, miren nada más que brutal es un- contraste. Lo que nos es una heredaron grosería y lo que arquitectónica, lo que nos perdón. heredaron Sí, sí, y lo que nos totalmente. estamos dejando y vamos a heredar como generación, pues es verdaderamente brutal. Pasamos por calles, por casas cerradas, abandonadas, derrumbándose, etcétera. Y bueno, pues eso dice muchísimo de este país, dice muchísimo de esta sociedad, dice muchísimo de nuestra relación con el pasado. Ojalá pues haya alguna manera de crear conciencia a través de estas caminatas para que esto se pueda de alguna manera cambiar y detener. Muchísimas gracias, le agradezco que nos haya acompañado, lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.